Hola, ¿cómo estamos, alumnos del tercer año de la carrera de matemáticas? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Comenzamos una clase más de probabilidad estadística 2. En esta ocasión vamos a estar viendo ajuste de curva y el método de mínimos cuadrados. Además, vamos a trabajar un poquito con lo que viene a ser el plano cartesiano. Nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a ver algunas definiciones aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en estadística trabajamos siempre con variables, ¿okay? Los datos que nosotros recibimos siempre son variables. Y va a haber algunos caracteres, algunas variables, o más bien, algunas investigaciones en donde se recoge 2 o 3 o 4 variables. ¿Okay? Bueno, en este caso podemos considerar esas variables como una letra. Puede ser considerada como una variable dependiente o una variable independiente. Está en relación de una función. Entonces podemos tomar acá un ejemplo. La relación, por ejemplo, del peso y la estatura. ¿Okay? Este es un ejemplo nomás para tener en cuenta. Si yo digo, por ejemplo, la X representa el peso de una persona y la Y representa la altura de una persona, entonces hay una relación de dependencia entre el peso y la estatura de un adulto. Entonces, si yo hago una investigación relacionada o direccionada, por ejemplo, a una persona, puedo quitar o puedo obtener informaciones relacionadas a peso y estatura de esa persona. En este caso, una persona puede tener dos variables, por decirlo, puedo considerar dos variables, que es la estatura y que es el peso. Entonces, una persona podemos quitar como información estatura y peso. De otra persona, estatura y peso. De la siguiente persona, estatura y peso. Entonces estoy teniendo un par ordenado en este caso, considerando X, la estatura, y el peso. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a estar considerando todas las estaturas y todos los pesos de cada persona, voy a estar teniendo así un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos, y estos puntos generalmente se ubican en coordenadas rectangulares. Estas coordenadas rectangulares ustedes saben que se le llama también plano cartesiano. Entonces, el hecho de ubicar dichas variables dentro de un plano cartesiano es lo que se llama diagrama de dispersión. ¿Okay? Se le llama diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es posible frecuentemente visualizar una curva que se aproxime a los datos. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a estar representando una curva o una recta que se aproxima al conjunto de puntos que representan las variables dentro del plano cartesiano. Acá me dice, en el ejemplo 1, acá tenemos en la figura 1 más bien dicho. En la figura 1, por ejemplo, se observa que los datos se aproximan bien a una recta. Tenemos un conjunto de puntos que representa una cierta variación. Vamos a tomar el ejemplo de la estatura y el peso. Por ejemplo, la X viene a ser la estatura y viene a ser el peso, por decir así. Entonces, un punto es una persona en este caso. El siguiente punto es otra persona con una variable de estatura, peso, estatura, peso. Entonces, lo que nosotros es buscar, lo que nosotros vamos a estar haciendo es encontrar la ecuación de una recta que se ajusta al conjunto de puntos o al conjunto de variables que se tiene dentro del plano cartesiano. ¿Para qué esto? Para poder estimar valores futuros. ¿Ok? Para estimar valores futuros. Bueno, sin embargo, en la figura 2, por acá, en la figura 2, aunque exista una relación entre la variable, esta no es una relación lineal. Podemos notar acá que esta es una relación lineal. ¿Por qué? Porque la curva que mejor se ajusta al conjunto de puntos es una recta. Por eso es línea, es una línea. En este caso podemos notar que es una curva, ¿verdad? Esta curva podría ser una función cuadrática, una función logarítmica o lo que sea. O más bien decir que es una función no lineal. En la tercera figura que tenemos aquí, que es la tercera y última, no aparece ninguna relación entre las variables. Podemos notar aquí que están todos dispersos los puntos. Entonces no existe en este caso una curva o una recta que se ajusta mejor al conjunto de puntos. Entonces ese es el objetivo de la clase. Diagrama de dispersión, que viene a ser es ubicar los puntos dentro del plano cartesiano. ¿Y qué representa esos puntos? Representa variables.
Como les dije, en estadística nosotros vamos a estar recogiendo informaciones. Esas informaciones contienen variables y existen variables dependientes e independientes. Tomemos el ejemplo de estatura y peso, por decir, de una persona. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando una ecuación de recta que se ajusta mejor al conjunto de puntos. Y esta puede ser una recta, una curva, o puede que no sea ni la recta ni la curva. No existe relación entre ellos. Muy bien. Ecuación de curva aproximante. Para determinar la ecuación de curva, nosotros sabemos que para la figura 1 que vimos hace rato, vamos a volver a la figura 1, es una línea, ¿verdad? Y la ecuación de la línea, más bien, la ecuación de la recta es esta, por geometría analítica. Y es igual a más bx, donde b representa la pendiente de la recta. Vamos a recordar un poco acá lo que viene a ser la clase de geometría plana. Muy bien. En la figura 2 se recuerda que era una curva, podría ser una curva cuadrática o parabólica. Entonces, la función que va a representar a la curva, en este caso, una curva cuadrática, podría ser ax cuadrado más bx más c, que es una función cuadrática, ¿verdad? Porque representa una curva dentro de un plano cartesiano. O puede haber casos donde la función sea parabólica. En el caso de que sea parabólica, entonces vamos a estar considerando logaritmos de una cierta función. Muy bien. Vamos a estar viendo lo que viene a ser el mínimo cuadrado. Generalmente, más de una curva de un tipo dado parece ajustarse a un conjunto de datos. Para evitar el juicio individual de una construcción de recta o parábola, u otras curvas de aproximación, es necesario tener la definición de la mejor recta que se ajuste o la mejor parábola. Es decir, con el método de mínimo cuadrado lo que vamos a estar haciendo es encontrar cuál es la mejor recta o la mejor parábola que se ajusta mejor al conjunto de datos. Entonces, para tener en cuenta, para motivar una posible definición se considera la figura 4. Acá tenemos una figura 4. Tenemos, por ejemplo, un conjunto de puntos, ¿ok? Y luego tenemos aquí una cierta curva. Entonces podemos notar acá que la distancia entre el punto y la curva podemos representar por D1. La distancia del otro punto hasta la curva puede ser de 2, de 3, de 4, hasta de n. Entonces vamos a estar teniendo un conjunto de distancia, por decirlo así, que se aproxima a la recta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Vamos a llamarle de 1, de 2, de 3, de n, a esa distancia. Y lo que se busca es que esa diferencia sea mínima. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a estar haciendo, vamos a elevar al cuadrado dichas distancias, la suma de los cuadrados de dicha distancia. Y lo que se busca es que el resultado de la suma de los cuadrados de dicha distancia sea un valor pequeño. ¿Okay? Entonces, cuando más pequeña sea este resultado, es la recta que más se va a ajustar mejor al conjunto de puntos. ¿Está bien? Entonces, por eso decimos método de mínimos cuadrados. Método de mínimos, ¿por qué mínimo? Porque buscamos el menor valor del resultado de la suma de los cuadrados de esas diferencias. ¿Ok? El menor valor tiene que ser un valor mínimo, es el mejor que se ajusta a la curva de los cuadrados de dichas distancias, de las distancias del primero elevado al cuadrado, del segundo, del tercero y así sucesivamente. Es decir, la primera distancia al cuadrado más la segunda distancia más la tercera, todo sumado tiene que ser un valor pequeño. ¿Okay? Entonces ahí decimos que estamos ajustando nuestra curva a los datos. Bueno, la recta de mínimos cuadrados. ¿Okay? Entonces, la recta de mínimos cuadrados, la ecuación de una recta es a más bx. ¿Okay? Voy a llamarle el número 1 porque vamos a usar después. Entonces, donde la constante a y b se determina solucionando simultáneamente la siguiente ecuación. Es decir, esto ya viene a ser ya el despeje de una cierta fórmula. Nosotros no vamos a estar usando este sistema de ecuación. Nosotros no es más fácil ya aplicar la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo a más bx, directamente buscamos cuánto es el valor de a, cuánto es el valor de b, y reemplazamos la ecuación y tenemos la ecuación de la recta que mejor se ajusta al conjunto de datos. Entonces, para encontrar el valor de a, esta sería nuestra fórmula. Sumatoria de x cuadrado, esto voy a estar explicando en el ejemplo. Sumatoria de y
por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x por sumatoria de x por y sobre n por sumatoria de x cuadrado menos el cuadrado de la sumatoria de x. Y esta sería la b. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, estas dos fórmulas es la que vamos a estar usando y vamos a reemplazar en la ecuación que teníamos hace rato, en esta ecuación. Perfecto. Bueno, el resultado de b también puede ser escribirse de esta forma. Esta parte aquí ya viene a ser ya en el caso de que se tenga la media de las intersecciones de dos rectas, en este caso considerando como variable la x, como variable independiente la x o como variable independiente la y. ¿Ok? Bueno. ¿Qué viene a ser una regresión? Una regresión significa predecir un resultado futuro. Para entender mejor lo que viene a ser una regresión es teniendo una ecuación de recta. Entonces, regresión significa teniendo una ecuación de recta, ¿cuál es el valor al cual se aproxima la x cuando nosotros representamos un valor de la y? Es decir, nosotros queremos encontrar un valor de la y conociendo un valor de la x. Lo que hacemos es reemplazar dentro de la función que hemos encontrado, que sería la ecuación de recta. Entonces, en pocas palabras, la regresión viene a ser estimar una variable. Sinceramente, es predecir o estimar una variable dependiente partiendo de otra variable que podría ser considerada como una variable independiente. ¿Ok? Vamos a estar viendo el ejemplo para entender mejor. Esto es un poco de teoría. Vamos a ver el ejemplo.